Buenos días, el día de hoy vamos a trabajar el ejercicio práctico número 4 de Excel. Vamos a trabajar lo que son 12 puntos para poder desarrollar este ejercicio. Ok, en el punto 1 nos pide que abramos el libro desde el punto o la ubicación en que se nos está indicando. Okay. El punto 2, una vez que ya lo tengamos abierto, hay que realizar los puntos que se detallan a continuación. ¿Va? Punto 2, en una columna rotulada como fecha de último pago, al final de la tabla de hoja de control, calcular dicha fecha teniendo en cuenta la fecha de compra y el número de cuotas o mensualidades establecidos para cada crédito. Se debe mantener el formato para las celdas de las tablas. ¿Okay? Vamos entonces con el importe de cuota. Vamos a convertirlo de una vez en formato de moneda, al igual que el total de cuota y el IVA. ¿Okay? Antes de continuar. Perfecto. Entonces nos pide que hagamos una columna rotulada con el nombre de fecha de último pago. Fecha de último pago. Lo vamos a hacer en la columna I. Perfecto. Nos pide que calculemos cuándo es el último pago que se va a realizar para cada uno de los clientes que tenemos. ¿Ok? ¿Qué función es la que nos va a poder ayudar para hacer este cálculo? Se llama fecha.mes. ¿Ok? Entonces me voy a ir a la insertar función y busco fecha.mes. Esta de fecha.mes nos dice devuelve el número de serie de la fecha, que es el número indicado de meses antes o después de la fecha inicial. ¿Okay? Es lo que queremos buscar, ¿verdad? La fecha inicial, donde nosotros la tenemos en la celda D4 y los meses lo tenemos en la E4. ¿Ok? Ya tenemos nuestros dos argumentos de función, entonces le damos en aceptar. Me da un número, ¿sí? Recuerden que las fechas son números en Excel, entonces nada más hay que cambiar a fecha corta. ¿Ok? Me dice que fecha de último pago, dejen abrir un poco esta que no se alcanza a ver, para Juan López es el 25 de agosto de 2006. ¿Sí? Su fecha de compra fue el 25 de junio y son dos cuotas, entonces fácil, ¿verdad? Función fecha.mes. ¿De acuerdo? Rellenamos y ya tenemos las fechas que se nos están pidiendo en el punto número 2 de nuestro ejercicio práctico. ¿De acuerdo? Vamos al punto 3 entonces. Dice en la hoja nombrada como viáticos, que es la que tenemos aquí, la segunda, se lleva un control de gastos generados por dicho concepto, o sea, por viáticos. Para realizar los cálculos correspondientes puede modificar la planilla a conveniencia, o sea, como la vayamos necesitando la podemos modificar, ¿ok? Agregando columnas o realizando cálculos intermedios. ¿Okay? Esa es la indicación del punto 3. El punto 4 dice, ingresa en la celda J1 el valor de viáticos por hora efectuada, siendo el mismo de 20 pesos. Aplicar a dicha celda formato de moneda, símbolo de pesos con dos decimales. ¿Ok? Entonces en la J1 nos está pidiendo que pongamos la de 20 pesos y le demos formato de moneda con signo de pesos. ¿De acuerdo? Ya tenemos nuestro punto número 4. Punto número 5.
Dice, basándose en los datos registrados en dicha tabla, calcular las horas totales de viáticos realizadas por cada empleado. Ok, entonces vamos a calcular las horas que han hecho cada empleado. ¿Sí? Para esto necesitamos observar que tenemos 4 columnas donde tenemos fecha de salida, fecha de llegada y hora de llegada. Ok, entonces nada más que hay un detalle. En las horas de salida y en las horas de llegada no está el formato correcto, ¿sí? Dice 15. Las 15 horas son las 3, les hace falta los dos ceros, ¿ok? Entonces necesitamos hacer esa corrección o hacer ese complemento, ¿va? Entonces los vamos a colocar los dos ceros a cada una de las horas, por favor, ¿sí? Ok, dejen copiarlo de otra. Ustedes lo deben de hacer a mano, ¿ok? Entonces ya tengo mis horas de forma correcta, ¿sí? Nada más hay que agregarle los dos ceros, punto y dos ceros, ¿ok? Una vez teniendo esto, nos pide total de horas que los empleados realizaron por los viáticos, ¿verdad? Ahora, no podemos utilizar directamente hora con hora, porque si vemos fecha de salida, inclusive son a días diferentes, ¿sí? Entonces no podemos hacer el cálculo directo con fechas y horas directamente aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a abrir después de la I, vamos a hacer, o vamos a rotular, vamos a insertar aquí una columna nueva, ¿sí? La cual la vamos a denominar como fecha y hora de salida, ¿sí? En la cual vamos a juntar la fecha y hora en que cada uno de los empleados salieron, ¿ok? ¿Cómo lo vamos a calcular esto? Vamos a utilizar en esta ocasión funciones de texto, ¿sí? Estas funciones de texto nos van a ayudar a que tomemos de las otras celdas los datos y los podamos trabajar, ¿ok? Van a ser funciones de texto, van a ser, como su nombre lo dice, la función que vamos a estar utilizando es la de texto. Entonces nada más nosotros vamos a estar dándole el formato adecuado, ¿ok? Esta la vamos a hacer directamente de forma manual. Entonces igual, dejen hacerlo un poco más grandecita para que alcancen a ver. Ok, igual, texto, abro paréntesis y le digo que necesito el texto de la fecha de salida, ¿okay? De la celda F4, coma, yo ya tengo de dónde, y luego me pide el formato. ¿Qué formato quiero que me dé? Ok, quiero, como es fecha, que me dé, entre comillas, día, en minúscula, diagonal, mes y año, ¿sí? Dos de cada uno. Cierro las comillas, cierro el paréntesis. Aquí yo ya debo de tener, si doy enter, debo de tener la fecha que tengo en fecha de salida, ¿ok? Ya tenemos una parte, ahora necesitamos la hora de salida. Para eso vamos a utilizar un símbolo que se llama el ampersand, ¿sí? Lo podemos encontrar aquí con Shift y en el teclado alfanumérico, ¿ok? Le damos el AND, o sea, quiero este texto y, entre comillas, voy a dejar un espacio para que no queden pegados, comillas, espacio, comillas, ¿ok? Otro ampersand, ya
Le digo, quiero este texto, quiero este espacio y quiero el siguiente texto. Abro paréntesis, me dice que dónde está el valor lo tenemos en la hora de salida, ¿ok? Y el formato lo quiero de tiempo, de horas, horas, con minúsculas, horas, 2 puntos, minutos, 2 puntos y segundos, ¿ok? Y lo quiero en AM, diagonal PM. Y cierro las comillas y cierro el paréntesis, ¿ok? Le doy Enter y ya, si observamos, ya nos está diciendo que la fecha y la hora de salida es el 8 de junio del 2006 a las 3 p.m. ¿Ok? ¿Se fijaron? Utilizamos función de texto, ya nos fue orientando por ahí de dónde queremos sacar el texto y qué formato queremos darle, y ya tenemos ahí nuestra fecha y hora de llegada. Y ahora sí vamos a poder rellenar para todos, ¿ok? Y ahora vamos entonces con fecha y hora de llegada, ¿ok? Hacemos el mismo paso, insertamos una columna, fecha y hora de llegada, ¿ok? Fecha y hora de llegada. Vamos a utilizar la misma función, ¿ok? De texto. Igual, texto, abro paréntesis y le digo que ahora lo voy a necesitar de la H4, ¿sí? Coma. ¿Qué formato le voy a dar? Recordamos que el de fecha es día, diagonal, mes y año, ¿ok? Cierro comillas, cierro paréntesis, el ampersand, comillas, espacio, comilla, para que no nos quede pegado. De nuevo ampersand. De nuevo la función de texto, ¿ok? Abro paréntesis, donde tengo el valor, en la I4, que es la hora de llegada, ¿ok? ¿En qué formato lo quiero? De hora, entre comillas, hora, 2 puntos, minutos, 2 puntos, segundos, y AM diagonal PM. Cierro comillas, cierro paréntesis, ¿ok? Le doy Enter y ya tengo ahí mi fecha y hora de llegada. Y ahora sí, con estos datos podemos rellenar, y una vez que rellenamos ya podemos hacer el cálculo en total de horas, ¿ok? En este caso vamos a seguir utilizando funciones de texto, ¿sí? Lo que vamos a hacer entonces es hacer el cálculo con la función entero, ¿sí? Esta función de entero, ¿qué me va a dar? Me va a dar un número entero, ¿sí? Ahorita vamos a ver esta parte de cómo funciona. Le damos en insertar función, escribimos entero, dice redondea un número hasta el entero inferior más próximo, ¿sí? Lo vamos a hacer de forma desarrollada. Igual entero, abro paréntesis, me dice que dónde está el número, ¿ok? Para esto primero necesito hacer un cálculo, hacer la resta de la fecha y hora de salida con la fecha y hora de llegada. Entonces voy a abrir otro paréntesis y le voy a decir que fecha y hora de salida me la reste a la fecha, perdón, fecha y hora de llegada, que es en la K4, me la reste a la fecha y hora de salida. ¿Por qué la pongo inversa? Para que no me dé número negativo, ¿ok? Una vez que haga esto, lo voy a convertir en horas, multiplicándolo por 24 y cierro el paréntesis, ¿ok? Entonces le doy Enter y me dice que nuestro compañero Juan Sellanes, del departamento de ventas, sus horas totales de viático en su salida que dio, ¿sí? Fue de 26 horas, ¿ok? Si lo hacemos visualmente, checamos, salió el 8 de julio, ¿sí? Y regresó el 9 de julio a las 3 y
regresó a las 5. Si lo observamos, pues son 24 horas más 2 para que nos dé las 5 pm, ¿verdad? Entonces sí son 26. Rellenamos y ya tenemos total de horas para todos nuestros empleados. Ahora sí, este puntito número 5 ya lo tenemos. En el punto número 6 dice calcula la columna importe, que ya la tenemos aquí en la M, ¿sí? Tomando en cuenta la cantidad de horas obtenidas y el precio por hora establecido. Ya tenemos nuestro precio por hora, ¿verdad? Entonces el importe lo vamos a calcular de la siguiente forma. Va a ser igual a la L4 por el importe que tenemos acá en la L1, pero como es un dato único, vamos a hacerlo absoluto, ¿sí? La celda absoluta. Presionamos F4 y ya nos pone o nos antepone lo que es los signos de pesos en la L y en el 1. ¿Ok? Siguiente, le damos Enter. Nos dice que es de 520. Vamos a aumentarle un cerito para que sean 520. Ok, dejen abrirlo un poquito más. Y rellenamos. Si checamos la que tiene un poquito más de horas, creo que es en esta, en la 19, que es Leticia González. Tiene 514 horas, 10.280 de importe que le van a pagar por sus viáticos, ¿verdad? Entonces ya tenemos calculado el importe. Enseguida vamos entonces ya con el punto número 7. Dice al final de la tabla, en una columna rotulada como código, vamos a rotular código, si no se pasa o se copia el formato, ya saben que lo podemos hacer con la herramienta de copiar formato. ¿Okay? Dice que ya que la rotulemos se debe mostrar un código identificatorio para todos los empleados, ¿sí? Es como que vamos a generar el código de nuestros empleados, ¿sí? Para poder identificarlos, ponérselos en su identificación o en lo que necesiten, ¿ok? Entonces para eso va a ser nuestro código. Y vamos a ver cómo se diseña. Nos pide algo muy específico, ¿sí? Dice que el mismo se formará de la siguiente manera. Los dos primeros caracteres del apellido, ¿sí? Que tenemos aquí en nuestra columna B. Los dos primeros caracteres de la dependencia, que la tenemos aquí en la C. Y por último, los dos últimos dígitos del número de cobro. El número de cobro lo tenemos en la E. Entonces va a estar el código formado por 6 por seis letras y números, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Vamos a utilizar funciones de texto, ¿sí? ¿Por qué funciones de texto? Porque es lo que queremos, lo que estamos buscando son funciones que nos ayuden a hacer el código. Entonces ocupamos textos y vamos entonces a utilizar estas funciones. Las que vamos a utilizar va a ser la de mayús, ¿sí? Para que todo el código me lo haga en mayúscula. Vamos a utilizar el izquierdo porque queremos las dos primeras letras del apellido y de la dependencia. Entonces nos va a ayudar esta de izquierda. Y vamos a utilizar la función de derecha en el número de cobro que nos pide que tomemos los dos últimos números del cobro, ¿verdad? Entonces vamos a hacer nuestro código y lo vamos a ir desarrollando de forma manual. Entonces igual, voy a hacer un poquito más grande para que lo alcancen a ver. Igual, mayús, abro paréntesis y le digo que quiero del lado izquierdo, ¿sí? Acuérdense que esta es una función también.
abro paréntesis, quiero de mi apellido, ¿sí? Aquí yo ya le puse el apellido, coma, del apellido quiero las dos del lado izquierdo, ¿ok? Cierro paréntesis y luego pongo el ampersand y del lado izquierdo también abro paréntesis, izquierda, perdón, no es izquierda, es izquierda. Ya le ando cambiando el nombre a la función. Izquierda, ¿sí? ¿De cuál celda? De la celda de dependencia, ¿sí? Que es la C4, coma, quiero los dos del lado izquierdo. Cierro paréntesis, le doy el ampersand y derecha, abro paréntesis, derecha de cuál, aquí como me está pidiendo es del número de cobro, ok, quiero, coma, los dos, va, cierro paréntesis, cierro de nuevo y le doy enter, ok, no cabe, le doy doble clic, me apareció un error, dejen checar dónde está el error, ok, mayús, izquierda, izquierda, derecha, se la abro, P4, coma, 2, izquierda, C4, 2, ok, aquí me está marcando algo extraño, aquí sí me está marcando derecha, de la izquierda no, izquierda, es que dice ISA, ya ven, le puse un número, una letra de más. Entonces ya le doy en enter y ya me está generando mi código, checan, sí, CB01, ¿ok? Con 6 dígitos o 6, tengo ya mi código para cada uno de mis empleados. Esta es la forma en la que muchas de las empresas generan los códigos para los empleados, ¿sí? Puede ser tomando en cuenta el nombre, tomando en cuenta los apellidos, la dependencia en la que están, ya sea en ventas o en administración o en dirección, ¿sí? Dependiendo de donde estén, y si se fijan ya tenemos nuestro código. Y tomamos nosotros en cuenta, por último, la clave de cobro, ¿verdad? Perfecto, ya tenemos el punto 7. El punto 8 dice, agrega una nueva hoja a este libro nombrada como cálculos. En ella copiar las columnas nombre, apellido y fecha de ingreso e importe a la hoja de viáticos, ¿sí? De la hoja de viáticos. Esta hoja nueva entonces la vamos a nombrar como cálculos, ¿ok? Cálculos. La hago un poquito más grande, entonces nos pide que copiemos de la hoja de viáticos nombre, la hago pequeña, un poquito más, la columna nombre, apellido, fecha de ingreso, ¿sí? Acuérdense que seleccionamos la primera, presionamos control y ya podemos seleccionar salteado, ¿ok? Y fecha de ingreso e importe, ya tenemos el importe, ¿ok? Las copiamos y las pegamos en cálculos a partir de la A2, ¿de acuerdo? Ya tenemos nuestras 4 columnas. Recuerden que si Excel no nos permite hacer copiar y pegar, hay que hacerlo de forma individual cada columna, ¿de acuerdo? ¿Qué más vamos a hacer?
Dice, al final de los datos copiados en una columna rotulada como días de licencia extra, días de licencia extra, okay, dice, se debe calcular los días de licencia adicionales que tienen para usufructuar los empleados, ¿sí? O sea que para gozar, que ya se los ganaron por determinada o tal motivo, entonces lo pueden usufructuar, son muy independientes de sus permisos o de sus vacaciones, ¿ok? Estos son ya muy aparte. Dice que para esto se debe tener en cuenta que por cada 4 años trabajados se genera un día adicional. Dice, tomar como referencia para calcular los días de la fecha actual y la fecha de ingreso, ¿ok? Entonces vamos a hacer el cálculo, ¿de acuerdo? Entonces, la fecha de ingreso entre 4, ¿sí? Me da una fecha. Hay que ponerlo en general, ¿ok? Vaya, volví a cambiar. General. Si se fijan, nosotros estamos queriendo hacer el cálculo, no nos deja. Entonces, para esto necesitamos saber cuál es su... ¿cuántos años tiene? ¿Ok? ¿Cuál es su antigüedad? Entonces vamos a insertar una nueva columna para poder hacer el cálculo, ¿ok? Antigüedad. ¿Va? Para poder calcular necesito la antigüedad. ¿Okay? La antigüedad, ¿cómo lo voy a calcular? Con la función de fecha, con la cual utilizamos es la de año, ¿sí? Año, luego hoy, abro, cierro, cierro paréntesis, menos el año. ¿Por qué se puso minúscula? Menos el año, abrimos paréntesis de nuestra celda C3, ¿ok? Damos Enter, nos da en formato de moneda, no queremos formato de moneda, es general, ¿ok? Si vemos, Juan Sellanes tiene 24 años, ¿ok? Sacamos los años para todos, la antigüedad, y ahora sí puedo calcular los días de licencia extra, que va a ser igual a la antigüedad entre 4, ¿ok? Y ahora sí ya me dice, para Juan Sellanes son 6 días de licencia extra, ¿ok? Rellenamos. Esos son días que tienen ganados nada más por su antigüedad. Ahora, ok, me está dando puntos decimales. Yo no puedo decirle al de recursos humanos, ¿sabes qué? María Báez tiene en este año 4.75 días. No, ¿verdad? Entonces, para esto vamos a utilizar de nuevo la de entero. Abro paréntesis, cierro paréntesis y ya me debe dar el cálculo en números completos, ¿sí? En números cerrados. No puedo darle 5.5 días de licencia, ¿verdad? No. Entonces, ya cuando ajuste su próximo año, entonces sí, ya lo vamos a tener, ¿ok? Estos son los días de licencia extra, ¿va? ¿Qué más? En el punto 10 dice, al final de la tabla, en una columna rotulada como aportes, se debe calcular el descuento que debe realizar sobre el importe,
¿sí? En base al porcentaje definido para los aportes personales del 6%, y en otra columna rotulada como líquido se debe calcular el valor líquido a percibir por el empleado. Entonces los aportes son lo que se le va a descontar a sus viáticos, ¿sí? Aparte de lo que nos descuentan ya, nos van a descontar el 6%. Y una que diga líquido, para calcular el líquido que le va a tocar a cada empleado, ¿sí? Ahorita entonces vamos a calcular el aporte. El aporte, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a calcular multiplicando, ¿sí? El importe por el 6%, ¿sí? Que ese va a ser el descuento que se le va a hacer a cada uno de los empleados por sus viáticos, ¿sí? Ese es el aporte. Y ahora sí vamos a calcular cuánto se le va a dar realmente por sus viáticos, ¿ok? ¿Cómo vamos a hacer el líquido? Igual al importe menos el aporte, ¿ok? Y ahora sí, Juan Sellanes se le va a dar por sus viáticos 488.80 y rellenamos, ¿ok? Si checamos aquí ya tenemos de las que más les van a dar Leticia González 9.663 por sus viáticos, ¿verdad? Pero pues, tuvo muchas horas en su salida, ¿verdad? De trabajo. Ok, en el punto 11 dice aplicar formato de cada de celda numérico con 2 posiciones decimales y separador de miles a las 2 últimas columnas. Nosotros ya lo tenemos, inclusive le pusimos formato de moneda porque es dinero, ¿verdad? Dice aplicar borde simple a los datos de la tabla. Okay, entonces seleccionamos. Esto ya lo tenemos predispuesto, ¿verdad? Nuestra área de trabajo. Y doble a los rótulos. Entonces seleccionamos rótulos. Aquí sí nos lo pide que lo pongamos doble. Dice todos los bordes, sin borde, inferior, superior. ¿Dónde está el doble? Doble, aquí está, borde superior e inferior doble. ¿Sí? Casi no se ve, pero sí está ahí. ¿Ok? Entonces ya por último nos pide que guardemos nuestro libro con el nombre de cálculos, archivo, guardar como, en nuestra carpeta en la que se les indique de su curso. ¿Sí? Yo en este caso voy a poner ejercicio Excel básico, ¿sí? Y le voy a poner el nombre de cálculos, ¿ok? Cálculos. Y le doy en guardar. Cálculos y guardar, ¿ok? Entonces, no lo guardé, cálculos y guardar, ¿ok? Entonces, ahí tenemos ya nuestro ejercicio práctico 4 terminado, ¿de acuerdo? Espero que les sirva este video para sus ejercicios, ¿ok? Entonces nos vemos en un próximo video.